de este tema que se relaciona con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. Así es que les vamos a presentar a nuestros analistas hoy. Bueno, y tenemos hoy invitados a los licenciados Osvaldo Samayoa, abogado analista del Centro de Estudios de Guatemala, y el licenciado Raúl Falla, integrante de la Fundación contra el Terrorismo. Vamos a platicar con ellos acerca de esto que ya es un comentario en torno a los presupuestos de esos dos ministerios, un aumento y una disminución. Licenciado Samayoa, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, primero que todo, buenas tardes, cuánto gusto saludarlos. Me parece que hay que ponerlo en dos dimensiones. Una dimensión que es lo que explicaba el ministro de Finanzas, entiendo que es una dimensión en donde lo que plantea es una gestión del presupuesto, en donde hay dos ministerios, bueno, él decía tres, pero en este caso estos dos, que no tienen un techo presupuestario como tal, y que a partir de eso se dan movimientos en donde se le asigna a un ministerio cierto monto, digamos, para poder terminar de cubrir sus compromisos, y el otro ministerio se le hace una reducción, y a pesar de eso tiene un 16% más, decía él, todavía dentro de su presupuesto. Digamos, ese es un escenario de gestión administrativa, de política, que el ministro nos explica. Luego hay otro escenario que lo tenemos que poner en el contexto político y social. Digamos, reducirle al Ministerio de Gobernación esa cantidad de dinero cuando estamos hablando de la necesidad de una reforma penitenciaria o de impulsar un proceso penitenciario adecuado que pueda favorecer no solo los fines que tiene en la Constitución como la reinserción de las personas, sino la protección también y la seguridad de los privados y de las personas que estamos libres. Y al mismo tiempo, cuando tenemos una policía no profesional con un desgaste serio en cuanto a su formación y su infraestructura, entonces parece complicado cuando uno ve este tema de reducción de presupuesto en gobernación, decir, ¿cómo se reduce si estamos viendo que hay una necesidad y una prioridad en dos direcciones de este ministerio? Y en el tema del Ministerio de la Defensa, bueno, hay un análisis en donde deberíamos de partir de analizar cuáles son las prioridades que se tienen en cuanto a la defensa del Estado, a la defensa del Estado como tal, que le compete al Ejército de Guatemala, y si este presupuesto está destinado para eso, o cuáles son las prioridades del Estado, porque estamos viendo desnutrición, cuestiones de alimentación, cuestiones educativas y de salud, que posiblemente este dinero inyectado en esas carteras sería más provechoso en cuanto a poder aplacar ciertas situaciones que estamos viendo. Ese es un análisis, digamos, creo yo, para desmontar lo que también ha surgido en las redes como de un evento un poco polarizado, sino que tratar de darle esas dos dimensiones para tener una discusión de gestión, de modelo de gestión de Estado y de prioridades políticas, ¿verdad? Licenciado Fay. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros también analizamos desde el punto de vista que la coyuntura en este momento lo necesita. Consideramos que está fundamental la decisión del presidente y del Consejo de Ministros en poder reducir una partida presupuestaria y en su caso hacer las transferencias que sean necesarias. Licenciado, consideramos importante en este caso y vemos la necesidad que tiene el presidente de la República para hacer esta reducción en asuntos de seguridad nacional. Estamos tratando un tema sumamente importante y sumamente delicado en este momento. Vemos que la Policía Nacional Civil es una institución que no llena y no cuenta con las capacidades necesarias o especiales para poder combatir los temas de narcotráfico, de pandillas, de maras, que nos están dañando mucho en este momento a la población guatemalteca. Creemos, como le digo, que es un tema de seguridad nacional. Está establecido en la propia ley la transferencia de dinero de un presupuesto a otro o la reducción o aumento de partidas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de resguardar la vida y la seguridad de las personas. Creo que no podemos nosotros venir y poner por encima de la seguridad y la vida aspectos, como tocaba la persona que me antecedió, que podrían estar reducidos en un segundo plano. Como decir, no le rebajemos el presupuesto a la policía, no le rebajemos el presupuesto al Ministerio de Gobernación, porque tiene que cumplir con guardar y cuidar a nuestros presos. Los presos en este momento están en el último caso de la línea que debemos de atender. Debemos de priorizar el aspecto de la vida, de la seguridad. Vemos que la semana recién pasada hubo un ataque de grupos, de unas pandillas que rescataron a una persona del Hospital Roosevelt.
La Policía Nacional Civil, con el poco armamento y la no profesionalización, no pudo hacer eco y responder de una forma técnica y profesional como lo hubiera hecho el Ejército de Guatemala. Ahora, realmente, a ver, yo no demerito, porque el asunto se ha vuelto ideológico de alguna manera y no podemos escapar al tema, desgraciadamente. Pero yo no demerito la importancia de ninguna de las dos instituciones. Yo sí estoy, le soy sincero, licenciado Falla, muy opuesto a que el Ejército realice labores que no le competen y la seguridad ciudadana no le compete. Y debe tener presupuesto adecuado para la seguridad de las fronteras y del Estado. Sí, porque simple y sencillamente cuando nosotros vemos los gastos en armamento que ha tenido El Salvador, que ha tenido Honduras, lo que tiene México, y que cada quien nos corre los mojones de las fronteras cada vez que les da la gana, o sea, esa parte yo la defiendo, pero a ver, que el ejército sea eficiente en tareas de seguridad ciudadana, vea, yo creo que sería el mismo fracaso. Fíjese, licenciado, pues yo difiero un poco de usted. Para contestarle a mi antecesor, le quiero decir que el sistema penitenciario se puede solventar dando medidas sustitutivas. Ya no podemos en las cárceles seguir teniendo a todas las personas que se presentan ante un juez y inmediatamente son remitidas a la cárcel. Pero eso son solo alrededor de 3,000 personas. Sí, no es significativo para la sobrepoblación que hay ahí. Bueno, al final de cuentas hay varias personas también que ya cumplieron su pena y que siguen aún estando detenidas y que el Estado no hace nada por poderlas liberar. Pero basándonos en el punto central, le quiero decir que hay un clamor popular, licenciado. Yo entiendo que la labor del Ejército es una labor de seguridad nacional que puede ser interna e incluso para las fronteras. Pero veamos, hay un clamor popular, como en Misco, como en Amatitlán, de las personas no quieren que el Ejército abandone las comunidades porque se sienten protegidas con ellos. Vamos, el soldado es una persona respetuosa, es una persona que trabaja por la comunidad, que ahora los tenemos haciendo carreteras, y que cuando el Ministerio de Gobernación, específicamente a la Policía Nacional Civil, la tenemos casi en trapos de cucaracha, podemos ver y visitar una estación de policía y ver que no cuentan con el armamento adecuado, que no cuentan con las patrullas, que no tienen gasolina, que los lugares donde están durmiendo es prácticamente inhumano, y vemos un ejército que es esencialmente profesional, que se basa en principios de disciplina, y que por ello es que la comunidad y la gente sienten mucha confianza por ellos. Vea usted la encuesta que acaba de hacer ahorita en Prensa Libre hace unos días. Prensa Libre, un medio pues que ha criticado mucho la labor del Ejército, y donde el resultado de la población al final de la encuesta fue la población decidió que quieren al Ejército en las calles y que preste seguridad nacional para todos los habitantes de la República. Como les repito, estamos realmente en este momento viviendo un tema de mucho temor, de mucho miedo. Las personas no podemos salir, no podemos desplazarnos tranquilamente, ni siquiera acudir a un hospital, porque vienen grupos de mareros y nos asaltan. Y si atendemos a políticas de resguardo del Ejército para cuidar las fronteras y utilizamos otras, como dijo Mario Polanco hace unos meses, de comprar a los policías pistolas eléctricas o gas paralizer de pimienta para enfrentar a la población, y nos encontramos con grupos del crimen organizado que utilizan armas de uso exclusivo en grupos terroristas, como las que utilizaron en Guatemala, las fuerzas guerrilleras, que son fusiles AK-47, y con esas no podríamos poner a un policía. O sea, habría una desproporción al momento de utilizar una pistola de electricidad o una pistola normal y convencional con armas de grueso calibre como la que utilizaron estas personas, que esto fue un ataque terrorista definitivamente. Yo quisiera congeniar entre los dos casos, licenciado Samayoa. A ver, habrá que entender que sí hay momentos en los que la delincuencia tiene alto poder de fuego, superior incluso al armamento que puede tener la Policía Nacional Civil. Pero dentro de las tareas de seguridad ciudadana, usted tampoco puede poner en riesgo al ciudadano. Correcto. Teniendo un arma de guerra, aún así sea del lado de los buenos, si es que usted lo quiere ver. ¿Cómo analizan? O sea, habrá que entender que sí se requiere tener poder de fuego para combatir a las maras, para combatir al narcotráfico, para combatir el crimen organizado, pero también se requiere un resguardo ciudadano que tiene que tener una utilización de armas no letales para altas concentraciones de masa. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, definitivamente, digamos, el resguardo de la seguridad ciudadana, nosotros lo vemos desde un ente netamente civil, preparado para el uso de la fuerza y de las armas, con una doctrina de protección ciudadana. Es decir, no es una policía que hace un uso arbitrario de la fuerza, sino que tiene criterios para actuar.
estos criterios de actuación en el uso de la fuerza que tiene la policía le permiten no cometer abusos contra el ciudadano que no lo tiene que cometer, pero en el momento que tiene que usar las armas, pues las usa. Ese evento tiene una implicación, cuando le digo el estándar del uso de la fuerza, tiene una implicación que tiene que ver con armas no letales y con armas letales. Es decir, el policía puede incluso privar de la vida a otra persona cuando los criterios de uso de la fuerza se lo permiten. Ahora, aquí hay otro evento que priorizar. ¿Cuándo dejaríamos entonces de utilizar una fuerza militar para resguardo ciudadano? Digamos, hay un plan para que el ejército abandone funciones de tarea de seguridad ciudadana. Esto yo lo he escuchado de militares que en activo dicen, miren, realmente nosotros no estamos hechos para la seguridad ciudadana, pero no somos deliberantes y se nos da la orden, pues tenemos que actuar en esto. Si nos basamos en ese plan y si nos basamos en ese criterio, la idea y la prioridad es fortalecer la Fuerza de Seguridad Civil, que es la Policía Nacional Civil. Y aquí se concentran 4 eventos fundamentales. El primero, su fortalecimiento requiere dinero para tener una policía profesional. Esto además requiere que la Policía Nacional Civil tenga fuerzas especiales para atender la diversidad de situaciones que hay en el crimen, como cualquier otra policía del mundo que tiene este tipo de fuerzas especiales. Lo tercero, no podemos jugar con la industria del miedo. La industria del miedo es que estos hechos que sobresalen y que nos dañan y nos lesionan a todos, generan sentimientos de venganza social que nos llevan a medidas extremas de utilización de la fuerza o a requerir medidas extremas. La industria del miedo se aprovecha de ello y en otros países ha tenido tal calidad de repercusión que se toleran eventos de limpieza social, que se toleran eventos de ventas de armas de alto calibre en la población, en los ciudadanos. Esta industria del miedo además tiene un efecto paralelo en eventos legislativos y lleva a interrumpir agendas legislativas para promover situaciones como guardias, digamos, altamente armados, y aquí viene un punto peligroso desde el punto de vista del mercado. Nos lleva a tener tal sensación de inseguridad que creemos que es tan insuficiente las fuerzas de seguridad pública que queremos usar seguridad privada. Y entonces en este país es el doble de la fuerza. La seguridad privada entonces se vuelve un mercado a consumir por la sensación de inseguridad que tengo. Si no empiezo a disminuir el evento de seguridad privada, no voy a necesariamente disminuir el evento también de la oferta criminal que hay. Es decir, tenemos que también buscar o ver tras el muro. Si tenemos una alta oferta de seguridad privada, alguien está interesado en que esta seguridad privada sobreviva. Y ahí en ese punto tenemos una discusión pendiente aún que dar. Es mejor fortalecer la seguridad ciudadana, pero tiene que ser civil en este caso, ¿verdad? Vamos a estar en la pausa, 3 de la tarde con 22 minutos, estamos en hora 15, quédese con nosotros. Emisoras Unidas. Está escuchando por Emisoras Unidas, hora 15, con José Eduardo Valdizán. Continuamos platicando con nuestros entrevistados. Estamos platicando con el licenciado Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala, y el licenciado Raúl Falla, integrante de la Fundación contra el Terrorismo. Permítanme, caballeros, no estar de acuerdo con ambos. Perdón. A ver, yo siento que el tema del ejército muchas veces, y se está viendo muy ideológico, porque hay como una insistencia, no, el ejército no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, como para dejarlo sin tarea y entonces después decir para qué nos sirve el ejército, entonces disolvamos el ejército. El ejército yo lo concibo, si se quiere ver así, y perdón por lo que voy a decir, pero quizás suene ofensivo, pero es un mal necesario. Tenemos que tener un ejército, nos guste o no. Y siempre me citan el caso de Costa Rica. Sí, claro, una policía que tiene aviones, una policía que anda con... O sea, es un ejército disfrazado, seamos sinceros. Entonces, en ese sentido, yo no pelearía con los presupuestos de ninguno de los dos, como se los decía hace un rato. Creo que es un asunto ideológico, porque todo lo que suene a ejército, entonces la izquierda salta y toda la cosa. Y por el otro lado, licenciado Falla, yo sí insisto, no estoy de acuerdo con que el ejército desempeñe tareas de seguridad ciudadana, porque son dos niveles totalmente diferentes de asistencia y de trato con ciudadanos, porque son otras cosas, son dos cosas totalmente diferentes. Pero
estamos inmersos en esta guerra, aún que después de los años de guerra se transformó y se volvió mediático el asunto. Y entonces eso no nos permite dirimir qué vamos a hacer con dos instituciones que son muy valiosas. Ahora, ambas en malas manos, ambas son peligrosas. Yo no me creo esa de que porque es civil, entonces todo es bueno. Veamos lo que está pasando en Venezuela. Claro. ¿No? Porque cuando se soborna a ambas instituciones, entonces sí sirven para oprimir a los pueblos de una manera brutal. Y es terrible. Por eso es que hay que tener controles sobre el asunto. Pero creo que sí estamos juzgando, licenciado Samayoa, de alguna manera, porque estamos todavía en medio del conflicto, pues. Hay muchos análisis que se hacen de que somos aún una sociedad posconflicto. El evento de la sociedad posconflicto conlleva evidentemente las discusiones ideológicas que se dan en estos temas, pero además conlleva analizar la gestión del Estado, es decir, el Estado hacia qué le está apuntando, hacia qué o qué fines está operando, qué es lo que quiere desarrollar. La Constitución dice que los fines es la persona y la familia y el bien común. A partir de esto, el Estado gestiona los derechos fundamentales de las personas para poder desarrollarse de forma adecuada. Entre esos elementos, esta seguridad física que todos necesitamos para poder desarrollarnos, la protección de nuestra vida, nuestra libertad y nuestra integridad. En ese marco es donde evidentemente nosotros sí creemos y promovemos un cuerpo policial con especialidades, por supuesto, altamente profesional. Eso no se consigue tampoco de la noche a la mañana. Por supuesto que tiene que estar armado, lo que decíamos, la delincuencia o el crimen organizado sobre todo suele ir adelante del Estado en casi todos lados, porque está siempre superándolo para poder operar. Y al mismo tiempo un ejército efectivamente en fronteras, un ejército defendiendo nuestra soberanía, teniendo prácticas permanentes también, ensayos, digamos, a lo interno, estar preparados como un ejército para poder tener capacidad de respuesta frente a cualquier evento internacional que se pueda suceder. Ahí me parece que, no sé si es el momento de decirlo, pero me parece que hay un punto jurídico en todo esto fundamental y que se ha promovido en otros momentos, y es la discusión de llevar a la policía, por ejemplo, al evento constitucional. Es decir, en la Constitución no aparece el cuerpo policial nacional para poder desarrollar sus funciones dentro del país, y ahí hay un evento que tenemos que plantearnos: qué fortaleza no solo institucional le damos a la Policía Nacional Civil, sino también jurídica. Actualmente es una dirección, y como dirección está en tercera categoría dentro de un ministerio. Por ahí hace algunos años se discutió qué pasa si tenemos un Ministerio de Seguridad o un Ministerio de Justicia, como le llaman en otros países, en donde la policía pueda tener un papel relevante y eso le permita fortalecerse en tareas de seguridad ciudadana. Quizá la discusión está entonces en el modelo de cómo vamos a operar ese modelo policial dentro del Estado, institucionalmente hablando. Licenciado Fay, como le digo, insisto, yo no estoy metido en ese rollo posconflicto y a mí no me son adversas. Yo creo que cada institución tiene su lugar y su utilidad y su importancia. ¿Cree usted realmente, el ejército está y tiene que estar muy al tanto de lo que son nuestras fronteras? Nuestras fronteras son un colador, ahí pasa de todo. El aire no digamos. Entonces el ejército debiese estar concentrado en sus funciones importantes, claro, con el presupuesto adecuado. Estoy de acuerdo que tampoco es el presupuesto adecuado, nos guste o no reconocerlo, tampoco lo es, pero debiese estar concentrado. Pero eso de buscar como ¿qué hago con el ejército? Entonces lo pongo aquí, lo pongo a bachar, lo pongo a remendar carreteras, lo pongo, es que no lo veo yo así. Es que no procede. Pues yo le podría decir, licenciado, que aquí lo que tenemos que hacer es dejar de ser políticamente correctos. Y me parece muy buena la idea y la estrategia de capacitar a la Policía Nacional Civil, pero eso va a tardar años y décadas, y nosotros necesitamos ahorita, los guatemaltecos necesitamos con urgencia, y pedimos, así como pedimos en la plaza la destitución de Otto Pérez Molina y de Roxana de Valdetti, pedimos que alguien se haga cargo de nuestra seguridad.
pedimos que por favor, mientras se capacita la Policía Nacional Civil y lo creamos en un superministerio o lo metemos a la Constitución, como pide el licenciado Samayoa, tomemos medidas, pero para el día de hoy, porque no podemos esperar los 20 años más de esta manera, y que entonces, mientras se capacita a la policía y se le forma y se le nombra, o se le incluye en la Constitución, que utilicemos al ejército. El ejército, vuelvo a repetir, es una institución esencialmente profesional, que está perfectamente capacitada para poder llevar el control de Guatemala y luchar con estos grupos de crimen organizado. Vivimos en Guatemala, o sea, me parece un poco el discurso del licenciado Samayoa como que estuviéramos en otro país. Al final de cuentas, estamos en Guatemala, donde todos los días hay 20 personas muertas, donde la policía no se da abasto para poder cumplir las expectativas de vida de una persona, y ni siquiera de un niño, porque en un fuego cruzado balean o matan a personas, niños menores de edad. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? Claro, necesitamos que el ejército pueda cuidar nuestras fronteras también, pero debemos de iniciar por algo, doctor. Yo diría que debemos de iniciar por el problema grave de seguridad que tenemos. También me llama mucho la atención que se ha manifestado por el licenciado Samayoa que las ventas de armas generan la delincuencia. Entonces, yo veo que entonces le estamos echando la culpa o culpando a las personas que proveen o que distribuyen armas de que ellos son los que están incitando la violencia, y eso sí para mí es una irresponsabilidad decirlo. O sea, seamos serios en lo que estamos platicando. Básicamente, yo considero que esta medida tomada por el presidente Evo Morales es una medida completamente correcta. Lo felicitamos nosotros en la Fundación contra el Terrorismo y esperemos que continúe tomando medidas de esta naturaleza, que venga, que ponga al ejército, que lo saque a las calles a patrullar. El ejército está integrado por oficiales y por soldados muy competentes, y la población confía en ellos. Aplaudimos esa gestión, y de la misma forma le pedimos al presidente de la República, como Fundación contra el Terrorismo y como ciudadanos, que destituya al ministro de Gobernación. No es posible, doctor Valdizán, que el ministro de Gobernación ande en su camioneta blindada de un lugar a otro, mientras los policías tienen que empujar las patrullas con las que se están movilizando todos los días. No es posible que sigamos en Guatemala dándole privilegios a los funcionarios y a nuestros pobres policías los tengamos en trapos de cucaracha. Le exigimos al al presidente de la República la inmediata destitución del ministro de Gobernación y del viceministro Ricardo Guzmán Loyo, porque han manifestado su incompetencia total para dirigir Guatemala en el aspecto de seguridad. Licenciado, usted. Bueno, yo creo que hay que controlar los mercados, digamos, en temas de seguridad privada y de armas. Ese es lo que no es responsabilizarlo de nada. Creo que hay que tener un control sobre el tema de ventas de armas. Hay 55,000, 60,000 armas en las bodegas del organismo judicial que están ahí detenidas, y que yo creo que hay que destruirlas pronto, antes de que sean objeto de un robo, o salgan en las noches y regresen en las mañanas, como son lo que dicen entre pasillos. Yo creo que hay que tener un control también sobre este tema. Otro de los temas que me parece importante que tenemos que controlar es el tema de autorizar grupos de vecinos organizados para la seguridad armados, porque también eso genera algún tipo de violencia, digamos, frente a otras personas. Yo creo que más allá de discutir, para nosotros no cabe ninguna duda que quien tiene que brindar la seguridad ciudadana y pública es la policía. Tanto a eso, buscar también otros factores alrededor que contribuyan a poder disminuir la situación que estamos viviendo en Guatemala. Sobre todo la crisis de violencia que tenemos, que ha llevado, que tiene unos piques impresionantes en cuanto a actos deshumanos y en cuanto a quienes están participando. Es decir, estamos olvidando también todo el factor de consecuencias, que no lo voy a resolver yo ahorita, porque eso es un análisis mucho más amplio, y que tienen que sumarse. Lo que sí creemos que hay que ponerle ojo es que la cartera de gobernación tiene a la Policía Nacional Civil y tiene al sistema penitenciario. Hay un discurso muy popular que dicen los políticos, que dicen: cuando yo esté en el puesto voy a encerrar a todos van a estar presos, y así vamos a terminar con la inseguridad que hay. Cuando ya están todos presos, lo que dicen es que todos los problemas vienen de la cárcel, todo es que de ahí llaman y de ahí extorsionan y de ahí ordenan las muertes. Esa discusión creo que también hay que pedir socialmente que se deje por un lado, y que aunque no nos guste a algunos o no les gusta a algunos el tema penitenciario,
pues hay que invertirle al sistema penitenciario. De lo contrario, no vamos a tener entonces esa seguridad que viene o que nos tiene que brindar el hecho de que la persona esté privada de libertad. Ahí sí me interesa a mí el tema de que le haya reducido 125, creo que fueron 135 millones a Gobernación, que pudieran haberse aprovechado en ese fortalecimiento de ambas direcciones. Ahí sí me parece discutible, viendo que podría haberse invertido en estos temas. Sí, para complementarle al licenciado Samayoa, yo quiero decirle que pues parte de culpa, o la gran culpa en este caso, de que la Policía Nacional Civil no, al final de cuentas, no pueda ser una institución eminentemente profesional, se la debemos a todas las comisionadas y comisionados que han habido de la reforma policial. Si no mal recuerdo, ahí estuvo la señora Helen Mack, o está la señora Helen Mack, velando por una reforma policial, que al final de cuentas ni hubo reforma, la policía sigue para peor, al final de cuentas no ha habido mejoría en nuestros agentes policíacos, únicamente pues la criminalidad sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, yo considero también para ampliar lo que dijo el licenciado Samayoa, que las armas que están en el DECAM o que están al final de cuentas consignadas son armas que no están registradas. Entonces, dejemos de tener un poquito de miedo de portar arma, de podernos defender nosotros los ciudadanos y pues tomemos las cosas con más seriedad. Al final de cuentas, como le dije, es una felicitación extensiva al presidente de la República. Esperamos que cumpla realmente y que no se vaya a dejar en este caso amedrentar por grupos de la supuesta sociedad civil, porque siempre lo primero que hacen es saltar cuando miran el ejército en las calles y pues criticarlo duramente, y es para beneficio de la población. No podemos pensar nosotros que por una ideología ya trasnochada o por una cuestión política se pretenda poner por encima de la vida de nosotras las personas. La vida es un deber sagrado que debe proteger el Estado. Está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 3, la vida, el bien común para todos los habitantes. Entonces, al final de cuentas, si estos grupos, regularmente de la izquierda, de los derechos, que dicen defender los derechos humanos, manifiestan su inconformidad porque el ejército de Guatemala patrulla las calles, considero que están imponiendo ellos su principio radical o su ideología radical por encima de realmente un interés que debe ser la protección de la vida y la seguridad de todas las personas. No podemos seguir humillados ante el crimen organizado porque realmente la policía no se da abasto. Los policías son buenos, son personas que quieren trabajar, tienen iniciativa, pero no tienen los insumos para poderlo hacer. No hay una proporción entre las armas que usa el delincuente y las armas que usa la policía. Aquí el fuego se combate con fuego y con un volumen mayor. Bien, vamos a ir a una pausa. Solo les quería hacer esta acotación porque salió el tema de las famosas armas en poder de ciudadanos. Las armas en poder de los ciudadanos, que nos viene ese artículo casi heredado de cierta forma de la Constitución de los Estados Unidos, no se crearon para que el ciudadano se defienda de la delincuencia común. Se crearon ese poder del ciudadano de tener armas en su poder. Es un poder constitucional para defenderse en dado caso la policía y el ejército abusen, para no tener cosas como Venezuela, ciudadanos desarmados que son abusados terriblemente por los gobiernos, por la policía, por el ejército. O sea, el espíritu del derecho de portación de armas no era tanto que el ciudadano se pudiese defender contra un ladrón, porque supuestamente para eso está la policía, para eso está el ejército, si viene un ejército extranjero. Las armas en poder de los ciudadanos es para que los ciudadanos en determinado momento se puedan defender en contra de los abusos tanto de los gobiernos que utilizan policías y ejército para violar sus derechos. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos entonces en esta plática. Por el orden de la palabra iba con el licenciado Samayoa. Licenciado Samayoa, les pido por favor intervenciones cortas para llegar ya al rango de las conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que en el tema de reducción de la criminalidad tenemos que apostarle también al tema de fortalecer la investigación criminal. Estamos hablando de la Dirección de Investigación Criminal, que está también dentro del Ministerio de Gobernación y que tiene el evento también de prevenir, digamos, mediante investigación poder adelantarse y mediante la inteligencia poder adelantarse a hechos criminales de gran magnitud.
Me parece que ahí hay un punto que también tenemos que fortalecer, que hacerlo crecer. Tenemos muy pocos investigadores criminales dentro de Guatemala, profesionales con todas las herramientas. El Instituto de Ciencias Forenses también es un evento que debe de fortalecerse. Algunos me dirán, pero eso es reactivo, ¿no? Ya sucedió el delito. Bueno, de la base de las investigaciones también se puede generar prevención, también se aprende de esto para la prevención, y eso requiere también un papel de fortalecimiento. Y ahí viene un punto clave. Si lo ponemos en números fríos del año 2000, 2002 para acá, que el ejército ha tenido patrullajes donde estábamos aceptando que el patrullaje disminuye la oportunidad del criminal. Este tipo de patrullajes, pues lamentablemente los patrullajes no han demostrado un descenso en la criminalidad, sino que lo que ha habido es un aumento. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Si queremos resultados diferentes, que esto es algo ya que mucha gente dice, ¿verdad? Tenemos que buscar opciones diferentes, y nosotros creemos que fortalecer PNC, fortalecer investigación criminal, y empoderar a los funcionarios en materia de discutir el evento de dónde debe estar administrativa la policía para tener mejores recursos, son eventos que tenemos como reto. Licenciado Faye. Gracias. Yo solo quisiera aclarar un punto que usted comentó, doctor, antes de que nos fuéramos a la pausa. Pues yo que sí difiero el pensamiento de que las armas en determinado momento puedan servir para hacer frenar un abuso de poder de parte del Estado. Claro, se podrían utilizar para eso, pero que creo que eso podría en determinado momento legitimizar un movimiento ciudadano como el que ya vivimos en el conflicto armado, donde es de conocimiento de todos que los grupos terroristas, los grupos subversivos se alzaron en armas en contra de un régimen constitucional que teníamos en Guatemala con el objeto de tomar el poder por la fuerza. Entonces nosotros consideramos que sí, el uso de las armas deben utilizarse y no debemos de criminalizarlas ni satanizarlas, con que solo se pueden utilizar para poder defendernos ya sea del Estado, sino también de cualquier persona que en determinado momento nos quiera hacernos daño, ¿verdad? Me parece también muy buena la idea del licenciado Samayoa en que debemos enfocarnos en política e inteligencia civil para poder tratar de desarticular las mafias del Estado. Realmente Guatemala necesita en este momento enfocarnos en una política criminal que tenga por objeto precisamente ¿verdad? El venir, poder ubicar las estructuras criminales, poder atacar a los líderes, poder capturarlos, procesarlos, para que de esa forma pues podamos vivir en paz, podamos estar con una tranquilidad mayor. No podemos venir solo a decir también que el ejército de Guatemala está patrullando y que los crímenes y que continúa en una estadística que no ha tenido movimiento. Yo difiero con el licenciado Samayoa y le quiero decir que se difiere, porque si no las comunidades no lo pidieran. No podemos venir aquí a hablar pues las cosas como creemos que podrían ser, sino cosas reales. Las estadísticas no mienten, son números fríos como él comentó y no engañan. Las comunidades en Guatemala exigen en este momento que los patrullajes por elementos del ejército, porque sienten confianza en los soldados, sienten confianza en el ejército de Guatemala de que los va a proteger, los va a poder cuidar, y que con ellos pues la misma delincuencia, le he dicho, cuando los capturan, ellos tienen temor de enfrentarse a un soldado porque saben que el soldado no va a estar jugando, que el soldado realmente va a defender su cuerpo, va a defender la vida de las personas también, y va a defender las armas que portan. Entonces yo le digo a la ciudadanía que apoyemos al presidente de la República en este caso, y que no nos amedrentemos ante los delincuentes, y que actuemos con mucha responsabilidad en este caso. Licenciado Samayoa. Bueno, yo creo que hay una palabra que utilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora que estuvo en Guatemala, que es una palabra de estamos en un momento decisivo en Guatemala. Tenemos un momento decisivo en donde como sociedad tenemos que empezar a hacer ciertos análisis hacia dónde nos queremos dirigir. Yo creo que no concuerdo con ustedes, no vamos a desistir de tener un ejército, por supuesto que tenemos un ejército, pero el punto decisivo en este caso es cómo fortalecemos a la Policía Nacional Civil. La población está lamentando, tenemos policías que están enfrentándose a la criminalidad, que están muriendo todos los días y que nos están reclamando a gritos, la mayor parte de policías, ¿qué van a hacer para apoyarnos? Entonces, tenemos un policía que no tiene un sistema de previsión social, que no tiene un salario adecuado, que no tiene armamento adecuado, que no está capacitado ni formado de forma adecuada, que cumple periodos de 11 días seguidos en turnos de 8 horas. Es decir, tenemos un policía muy vulnerado, muy olvidado, y que aparte de todo el sistema o el Estado no le está dando lo que él necesita para poder desarrollar su trabajo con tranquilidad, más el riesgo de perder la vida como policía. Entonces creo que la discusión de fortalecer a la Policía Nacional Civil pasa por valorar ese trabajo,
por pedirle al Estado que le dé el presupuesto adecuado, por fortalecer cada uno de los eventos que requiere y dotarle al policía, no estoy hablando a la institución, al policía, al ser humano que todos los días sale con el uniforme y el arma, de los recursos necesarios para tener estabilidad laboral y estabilidad familiar, que tiene que ver con sus derechos laborales, con contar con el sistema de previsión social y familiar adecuado para él poder desarrollar y desempeñarse. Y aquí viene un tema de formación ciudadana también. ¿Cómo vemos en el policía a un ser humano que tiene sus derechos fundamentales que ser cuidados y que nosotros tenemos que valorar en esa persona, tenemos que tener la percepción de valorar en esa persona a alguien que nos está cuidando? Gracias. Pues, para complementar y para terminar, veo ya a la hora, considero que tengamos confianza en nuestro ejército. Ya nos demostró en una oportunidad en el conflicto armado interno que fue capaz de derrotar a los grupos subversivos que se armaron en armas en contra del Estado Democrático de Guatemala. Tengamos confianza en él, porque de la misma forma estoy seguro que va a derrotar a estas estructuras del crimen organizado, del narcotráfico, que han invadido ahora el campo en el sistema guatemalteco. Tengamos confianza en nuestro ejército y tengamos mucho cuidado en ver que estos grupos del crimen organizado en estos momentos están utilizando armamento que es armamento que utilizó en aquel tiempo la guerrilla. Creemos también que hay muchos buzones aún de armamento guerrillero que están siendo vendidos en estos momentos por estos grupos del crimen organizado para sembrar terror en Guatemala. Entonces yo creo que para poder complementar la política criminal en Guatemala debemos de utilizar inteligencia militar para poder detectar bien dónde están esos buzones de armas y poder encontrarlos para poder ser destruidas en estos momentos. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros.